Hemos estado hablando de Jesús el Mesías, su llegada, su venida a la historia, la gloria de su encarnación, Dios haciéndose hombre. Y sin dudas, las perspectivas conjuntas que nos han ofrecido Lucas y Mateo son maravillosas, permitiéndonos ver la gloria y la humildad del Mesías en su nacimiento. Sin embargo, el Evangelio según Juan nos lleva mucho más atrás, lo cual magnifica aún más la gloria y humillación de Jesús. Juan nos lleva al verdadero comienzo, al principio de todas las cosas. Él comienza su Evangelio diciendo, en el principio. Y para cualquier judío del primer siglo, para cualquier persona que conocía las Escrituras, aquellas palabras debieron haber resonado fuertemente y serles familiares. Porque Moisés, quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, empieza el primer libro, Génesis, de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan toma esas palabras familiares sobre el Dios eterno que creó todas las cosas y nos lleva inmediatamente al Hijo de Dios. Él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se puede escuchar esa historia inicial del Génesis en estas palabras de Juan, solo que ahora Juan nos ofrece otra perspectiva, una que va mucho más allá de lo que entendimos en el libro de Génesis al principio, porque Juan nos lleva a la eternidad misma, antes incluso de la creación de los cielos y la tierra. Él nos lleva a meditar en la existencia eterna y la comunión perfecta del Dios Trino. Juan introduce a Jesús como el Dios eterno que siempre ha existido y lo llama el Verbo, o como aparece en otras traducciones, la palabra. Y es que vemos lo importante que es la palabra en la obra de la creación misma. Aún en el relato de Génesis vemos vez tras otra como Moisés dice, y dijo Dios, y así fue, señalando el poder creador de la palabra de Dios. Pero nuevamente, Juan no nos está hablando aquí de la palabra o el verbo como algo que proviene simplemente de Dios, sino que lo retrata como una persona. Juan identifica a la palabra de Dios con Jesús mismo, lo cual será más evidente al seguir leyendo. Así que podemos afirmar con certeza que Juan está exponiendo en estas primeras páginas de su Evangelio la relación del Padre y el Hijo al hablar del Verbo y Dios, 2 de las 3 personas de la Trinidad. Dios no creó el mundo porque Él necesitara comunicarse con alguien o porque se sintiera solo. Él puede comunicarse desde la eternidad, porque el Padre tiene comunión con el Hijo y ambos con el Espíritu Santo. De hecho, cuando dice que el Verbo era con Dios, realmente dice hacia Dios, como cara a cara. Por lo que Juan nos está diciendo que Jesús siempre estuvo en una relación íntima, personal, cara a cara con Dios el Padre, en plena y perfecta comunión. Dios es autosuficiente en este sentido, y la creación no debemos verla como el fruto de sus carencias, sino como una expresión de su abundancia. La última parte es crucial porque afirma con total claridad que Jesús es Dios, diciendo el Verbo era Dios, el creador de todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, incluimos a la totalidad de la realidad, obra de Dios mismo. Todo lo que existe ha existido o alguna vez existirá.
Este bebé en un pesebre que describen Mateo y Lucas es el creador de María, su propia madre. Es el creador del pesebre sobre el cual él está acostado. Es el creador de los animales que están a su alrededor. Es el creador de las huestes de ángeles que anunciaron el nacimiento a los pastores de la región. Es el creador de los pastores. Es el creador de la tierra. Es el creador de las galaxias. Es el creador de la estrella que guió a los sabios de tierras lejanas. Es el creador de los sabios y también del oro, el incienso y la mirra que le ofrecieron. En palabras de David, cuando hace una colecta para la construcción del templo: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo?, dice David, para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Hay una dependencia absoluta de nosotros, sus criaturas, respecto a Dios nuestro Creador. Y ese Creador es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Y ese Creador visita su creación y viene al mundo en la persona del Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Sigue diciendo Juan: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Note nuevamente cómo Juan utiliza palabras alusivas al Génesis, porque inmediatamente, después de crear los cielos y la tierra, los versículos 2 al 4 de Génesis nos dicen: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz. Y hubo luz, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noches. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Dios crea la luz, y de esta manera crea los ciclos diarios que nosotros conocemos como día y noche, luz y tinieblas. Y aquí Juan toma estas palabras e identifica a Jesús mismo con la luz. Él es la luz del mundo, y su luz resplandece y sustenta la vida del hombre. Pero las tinieblas, el reino de oscuridad, no prevaleció contra él, nos dice Juan. Él describe la victoria de Cristo como la luz que vence a la oscuridad durante el amanecer, en un nuevo despertar. Él nos dice que Jesús venció las tinieblas, que prevaleció sobre la oscuridad, y el nuevo día ha llegado. Sigue luego diciendo Juan: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En estos pocos versículos, Juan sintetiza y anticipa la vida y ministerio de Jesús, como Juan el Bautista le prepararía el camino predicando el arrepentimiento y perdón de pecados, cómo sería rechazado por parte de su propio pueblo, y la puerta que abriría para que no solo los israelitas, sino todo aquel que crea en él tenga el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y finalmente, Juan termina diciéndonos: y aquel verbo, sí, el verbo creador de todas las cosas, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad se encarnaron en Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Sobre todo, al principio de esta serie de devocionales, hemos hablado mucho sobre las profecías sobre el Mesías y cómo hay profecías directas y explícitas y hay otras que son simbólicas. Las directas describen en detalle dónde nacería, cuándo vendría, cómo moriría, que resucitaría de nuevo y son bastante explícitas. Pero también hemos mencionado cómo hay simbolismo en el Antiguo Testamento, cómo hay ciertos acontecimientos, lugares, personas que anticiparon simbólicamente a Jesús, como señales apuntando en dirección al Mesías prometido. Mencionamos el caso de Abraham e Isaac, el Cordero de la Pascua y por supuesto también el tabernáculo y luego el templo, lugares donde el cielo tocaba la tierra, donde Dios visitaba a los hombres y donde se manifestaba visiblemente en su creación para morar en medio de su pueblo. Y aquí Juan nos muestra cómo el templo final de Dios fue construido en el vientre de María por 9 meses. Un templo que año tras año era edificado hasta su juventud. Un templo que fue lleno de la gloria de Dios. Y no era tanto un templo porque no estaba en un solo lugar, sino más bien un tabernáculo, una tienda móvil. Y Dios llevó ese tabernáculo aún fuera de la ciudad de Jerusalén. Visitó ciudades gentiles y llevó la luz y la gloria de Dios a judíos y paganos por igual. Y aunque sus enemigos destruyeron ese templo, aunque desarmaron esa tienda, Él la volvió a reedificar al tercer día y la llevó a los cielos, donde ningún hombre jamás podrá volver a destruirlo. Esta es la gloria de la encarnación, el Dios eterno, condescendiendo a estar con su pueblo, para estar en medio nuestro. Emmanuel, Dios con nosotros. De eso se trata la Navidad. Que la tierra reciba a su Rey. Feliz Navidad a todos.